que nos llama marineros en la esencia de cruzar. Nos regaló para siempre aquel dominio que preserva en su destino nuestra Armada Nacional. La gloriosa Marina peruana conserva la llama de la tradición, pues salir patrullando sus aguas, tarea sagrada de nuestra misión. Mi guerra continúa presente sobre el puente de Huáscar sin par. El centauro nobleza y acero, mejor marinero jamás tuvo el mar. Mar peruano, escenario milenario de bronceados marineros en la esencia de cruzar. Nos legaron para siempre aquel dominio que preserva en su destino nuestra Armada Nacional. Hombres que guardan memoria, acciones de gloria, mantuvo Noel. Si les toca su hora en la historia, sabrán ser sus líderes, así como él. La Marina por ellos existe, y por ellos ha de perdurar, cual los tristes colores en oro del sol y el azul de su mar. Mar peruano, escenario milenario de bronceados marineros en la esencia de cruzar. Nos negaron para siempre aquel dominio que preserva en su destino nuestra Armada Nacional. ¡Que viva la Marina de Guerra del Perú! Por supuesto que sí. Muy buenos días, amigos, amigas, Cuyatanaka, Gilatanaka, Kamisaraki. Soy Wilmer Domínguez Rema y empezamos este programa haciendo un homenaje a nuestra Marina de Guerra. Sí, amigos, porque la Marina ha sido durante muchísimo tiempo no solamente incomprendida, sino utilizada por las fuerzas de la extrema derecha y también del narcotráfico. Amigos, estas cosas las tenemos que decir. Se tiene que recuperar la dignidad de la Marina y de todas las Fuerzas Armadas del Perú. Y justamente en estos momentos que las declaraciones del canciller, que han sido tergiversadas, nos permiten a todos los peruanos ser conscientes plenamente de que en realidad desconocemos muchísimas cosas. Para hablar de este tema y muchos otros temas, sean todos ustedes muy bienvenidos. Soy Wilmer Domínguez Remar y este es tu canal Inti Noticias. Gracias por conectarte. Agradecemos a Miguel Ángel Camacho Reyes, quien nos saluda. Buenos días, Wilmer. Hola, Zaira, ¿cómo estás? Un gusto tenerla por aquí, como siempre. Gracias, Zaira. Dani Vilches, buenos días, Wilmer, hermanos peruanos, gracias. Hoy tenemos un programa súper especial, amigos. Vidal López Villegas, bienvenido, mi hermano. May Zaire, buenas tardes, Zaira, Gustavo. En toda institución castrense militar existen gente honesta, intachable, y existen los corruptos. ¿Ya? Por favor, no nos espantemos, no nos alarmemos, que así es. ¿Qué ha ocurrido con las declaraciones del canciller que han sido sacados fuera de contexto y además que han sido hechas cuando no era ministro de Relaciones Exteriores? Por lo tanto, tú no puedes interpelar a alguien por unas declaraciones que hizo en el pasado. Tú tienes que interpelar a alguien por lo que hace en el cargo, durante el cargo, no antes, porque si no, pues amigos, imagínense, nadie podría ocupar ningún cargo seguramente, porque todos hemos en algún momento de nuestras vidas pues dicho cosas quizás no correctas, quizás no apegadas, ¿no?,
quizás en momentos... O sea, aquí hay una cosa que tenemos que aclarar. Uno, las declaraciones del canciller Héctor Béjar han sido hechas en el pasado. Uno, han sido mezcladas, ese reportaje que ha sacado Padrón, ha tomado unas declaraciones de un lado, de otro lado, las ha juntado y ha armado, ¿sí?, un reportaje totalmente manipulado y tendencioso para manipular a la población. Ese tipo de cosas que se le han hecho al doctor Vladimir Cerrón muchísimas veces y a muchos otros políticos, ese tipo de montajes, pues no es correcto. No es correcto hacerlo. Y el día de hoy vamos a intentar no limpiar la imagen del canciller, porque yo no tengo por qué limpiar la imagen de nadie. Simplemente mostrar los hechos, ¿sí? Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en el Perú. Esto es sumamente importante. Miren, amigos, vayamos por partes y cucharadas, como se dice, ¿sí? En primer lugar, un hecho concreto. La Marina, ¿sí?, la Marina realiza algo que la Constitución se lo prohíbe. Wilmer, ¿qué ha hecho? Sí, miren. La Marina realiza una deliberación política cuando la Constitución se lo prohíbe. O sea, para empezar, ¿ah? Béjar, el canciller, se refiere, cuando hace esa declaración que ha sido tergiversada en ese reportaje, hace una declaraciones que se refiere a la responsabilidad de actos terroristas ocurridos en 1975. No al origen del terrorismo en 1980, hecho por Sendero Luminoso. ¡Ojo! O sea, antes de 1980, cuando empieza Sendero Luminoso, sus actos terroristas, no el origen de Sendero Luminoso, que eso es antes, no, el origen de las acciones terroristas de Sendero Luminoso, que empezaron en 1980. Las declaraciones del canciller se refieren al año 1975, o sea, 5 años antes. El diario La República profundiza en detalle lo dicho por Béjar. Cables secretos de la Embajada de los Estados Unidos, desclasificados por Wikileaks, indican que al menos desde 1974, acciones terroristas de la extrema derecha comenzaron a realizarse. ¡Ojo! ¡Ojo! Estos son documentos clasificados, desclasificados ya, de la Embajada de Estados Unidos. Vamos a mostrarlos en pantalla, amigos, porque aquí ustedes, como en todo, necesitan las pruebas. Y a las pruebas nos remitimos, ¿ya? Porque si este canal en algo se ha ganado su buen nombre y su fama, es porque todo lo hacemos con pruebas. Aquí no es que a Wilmer se le ocurrió. Cuando doy mi opinión lo digo, es mi opinión. ¿Está bien? En estos momentos estamos analizando los hechos, no mi opinión. Luego daré yo mi opinión. Vayamos a la fuente. Ahí está, Wikileaks. Amigos, estos son documentos desclasificados del gobierno. Está escrito en inglés. La traducción del Google. Aquí no hace falta que yo me invente nada. Vamos a la traducción del Google. Ahí está. Lo traducimos en el Google. ¿Qué dice este documento? Vamos a leerlo, amigos. A ver, un segundito, por favor. Ahí está. Vamos a ampliarlo, que se vea más grande y que lo podamos todos leer. Ahí está. Dice así. Prensa local reporta que el barco pesquero cubano de 5.600 toneladas, llamado Río Damuji, sufrió una explosión en su casco mientras se encuentra en el muelle del puerto del Callao, temprano en la mañana del 9 de octubre. ¿Sí? Fue asistido por el barco grúa actualmente en el puerto para ayudar a reflotar el barco Río Jorobado. El otro barco pesquero cubano, o sea, estamos hablando
que barcos pesqueros cubanos fueron objetos de actos terroristas. ¡Ojo! Fue hundido, dice, el otro barco pesquero cubano que fue hundido por una explosión el 22 de julio, ¿sí? Y el barco hermano del río Damuji, o sea, dos barcos, el río Damuji y el barco Río Jorobado fueron objetos de atentados terroristas. Dice, aún no tenemos... Un segundito, ahí está. Aunque no tenemos, dice así. Caramba, aquí se mezcla la... Un segundito, por favor, el texto original se mezcla con la traducción. Dice así. Aunque no tenemos pruebas de la causa de la explosión, esta podría ser obra de los elementos de la ala derecha dentro de la Marina peruana. Como creemos que fue el hundimiento del río río Jobabo. Así se llamaba el barco uno de los barcos que fue objeto del atentado terrorista, que la propia el propio documento de Estados Unidos, de sus servicios de inteligencia, están informando. Dice así, repito, el otro barco pesquero cubano que fue hundido por una explosión el 22 de julio y el barco hermano, Río Damuji. Aunque no tenemos pruebas de la causa de la explosión, esta podría ser obra de los elementos de la ala derecha dentro de la Marina peruana, como creemos que fue el hundimiento del río Jobabo. O sea, los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que ambos fueron objeto de atentados terroristas de elementos de extrema derecha de la Marina peruana. Si este es el caso, el incidente podría tener implicancias internas y externas para el gobierno. Internamente podría forzar a Morales Bermúdez, que en aquel entonces era el presidente, el general golpista que le dio un golpe de estado al general Velasco Alvarado, podría forzar a Morales Bermúdez a derribar la página confidencial de la Marina, Lima 08979 131557Z. O sea, hay documentos de la Marina que se pueden desclasificar y pueden aclarar este tema. Así que, señores de la Marina, les pedimos que hagan público ese documento, para empezar. ¿Sí? Empecemos a aclarar las cosas. ¿Usted quiere saber la verdad? Exacto. Vamos a conocer la verdad, pero toda la verdad. Aquella que implica a elementos de ultraderecha de la propia Marina del Perú. Ah, amigos, eso aparte ya no les gusta. Ah, pues entonces vamos a ver hasta dónde llega esto. Han levantado ustedes la chispa, han ustedes pretendido mostrar de que supuestamente el profesor Pedro Castillo tiene terroristas en sus filas, pretenden mostrar que el canciller Béjar es terrorista. ¿Pretenden ustedes eso? Muy bien, pues vamos a sacar a los terroristas de la Marina, que aquí están diciendo estos documentos y dan indicaciones a documentos secretos de la Marina de Guerra del Perú. Dice así: el incidente podría tener implicaciones internas y externas para el gobierno. Internamente podría forzar a Morales Bermúdez a derribar la página confidencial de la Marina 02 Lima 08979 131557Z para mantener el control sobre la institución militar. Externamente, el incidente podría enfriar más las relaciones con el gobierno de Cuba, que mientras que obviamente están felices por el incidente del río Jobabo, eligen no hacer un caso diplomático importante. A la luz de este incidente, sin embargo, los cubanos pueden sentirse ahora obligados a expresar su infelicidad en términos más fuertes. Confidencial de Schlaudemana dice: a la luz de este segundo incidente, sin embargo, los cubanos pueden sentirse ahora obligados a expresar su infelicidad en términos más fuertes. Los cubanos pueden sentirse ahora obligados
expresar. Bueno, esta es la traducción de Google. Obviamente no es la mejor, pero se entiende, ¿verdad? El documento original está aquí. Y ahora mismo yo se lo voy a poner para que todos ustedes, que seguramente conocen mejor el idioma inglés que yo, lo puedan traducir correctamente. ¿Ya, amigos? Ahí está. Documento desclasificado del gobierno de Estados Unidos. Estos señores son la CIA, el Pentágono, el FBI, todos trabajan ahí. O sea, son documentos que seguramente son ciertos. O sea, no me creo que esta gente de Estados Unidos, de la embajada, manejen información que no es correcta. O sea, los servicios de inteligencia de Estados Unidos son uno de los mejores del mundo. Por lo tanto, si ellos lo publican, es porque algo de verdad debe haber ahí, ¿no? No lo sabemos. Entonces esperamos que la Marina aclare ese incidente. ¿Qué ocurrió en el gobierno de Morales Bermúdez con el hundimiento donde supuestamente, según estos Wikileaks, habrían implicados elementos del ala derecha, de la extrema derecha de la Marina, en esos atentados terroristas? Amigos, punto 1. Entonces, ¿se estará refiriendo el canciller Béjar a esos documentos? Parece que sí. No se está refiriendo al origen de Sendero Luminoso, los atentados terroristas, que eso sería pues una incongruencia. La Marina luchó contra Sendero Luminoso. Pero ¿qué ocurrió antes en el gobierno de Velasco con los barcos pesqueros cubanos? ¿Qué pasaron en esos atentados terroristas? Queremos saber la verdad. Vayamos a fondo. Conozcamos también esa parte de la verdad que el pueblo peruano no conoce. Amigos, así están las cosas. Así están las cosas, pero vayamos a conocer otro elemento fundamental. ¿Sí? ¿Qué dice el excomandante, un excomandante general de la Marina, que fue entrevistado por RPP? Escuchemos. Comandante general de la Marina, y a ese título firmante de un documento que se ha publicado para repudiar las declaraciones del canciller Héctor Béjar. Almirante Gamarra, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, un saludo a usted y a toda su teleaudiencia. De acuerdo, ¿puede usted resumir para nuestros televidentes y radioescuchas el tenor de su comunicado, que ha sido firmado por jefes navales en otras instancias también, como mando conjunto, ¿no? Bueno, el comunicado nuestro, que sale a las pocas horas del comunicado de la Marina de Guerra, lo que es un documento que rechaza tajantemente y repudia las declaraciones que hizo el actual canciller Héctor Béjar. Obviamente las hizo en un contexto anterior a asumir este cargo tan importante como es la Cancillería de la República. Es una afrenta no solamente a la institución, es una afrenta a la ciudadanía, y en especial a todos los deudos, familiares, huérfanos, de todos los que se inmolaron en la lucha contra la subversión con esta terrible violencia que generó movimientos como Sendero Luminoso y el MRTA. Obviamente estamos más indignados en lo particular por el comunicado que ha emitido el día de ayer la Cancillería de la República, tratando de decir que ha sido sacado de contexto, y los que hemos visto el programa propalado el domingo, donde se resumen las declaraciones hechas por el señor Béjar, obviamente. Bueno, el señor aquí está haciéndole el juego a la prensa basura, que ha sacado de contexto las declaraciones del canciller, porque han hecho un montaje de una parte de un extracto de aquí, otro extracto de otra conferencia. O sea, han hecho pues un puzzle para hacer creíble la versión que ellos tienen. Ya hemos demostrado aquí que las declaraciones probablemente, y esto lo tendrá que aclarar el canciller Béjar, se referían a actos terroristas que la misma embajada de Estados Unidos, en esos documentos desclasificados de Wikileaks, decía de que probablemente elementos de la extrema derecha de la Marina habían realizado esos actos terroristas contra barcos pesqueros cubanos. ¿Ok? A eso se refería esas declaraciones. Entonces, decir que el canciller Béjar, que se está refiriendo a actos terroristas
que la propia agencia de inteligencia de Estados Unidos está diciendo que son los de la Marina peruana, probablemente los que lo hicieron, tergiversarlo y manipular a la población y decirle que está hablando de Sendero Luminoso, pucha, ya, pues esa es otra cosa, ¿no? Miren cómo manipulan. Y este señor le sigue el juego a esa pantomima, ese montaje que ha hecho ese reportaje. Entonces, no nos vamos a quedar aquí y vamos a ir más a fondo. Sí, amigos, porque ya nos han tocado la moral, como se dice, y no vamos a permitir de ninguna manera que otra vez crean que estamos en la era pre-benditas redes sociales. En la era de las redes sociales todo se sabe, no se puede ocultar nada. ¿Ya? Así que, ¿qué está pasando en el mundo? Vayámonos un ratito al contexto internacional, porque siempre mirando afuera vamos a entender lo que pasa adentro. Y ese es el plus que tienen en este canal, en Inti Noticias. No solamente porque vivo fuera, sino porque además tenemos muchas ventanas para afuera. ¿Qué ha ocurrido estos días? ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido estos días que nos tiene que... Y justamente esto se liga con lo que está pasando en Perú. Permítanme hacer un rodeo, aunque parezca que me voy a otro tema, no es así. Tengan un poquito de paciencia. ¿Qué está ocurriendo, sí, en el extranjero? Pues que Estados Unidos se ha ido de Afganistán. ¿Y qué tiene que ver Afganistán con la Marina, con los atentados, con Béjar? Ustedes dirán, no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver. Muchísimo, tiene todo que ver. ¿Por qué, Wilmer? Porque lo que hizo Estados Unidos con la CIA, sus centrales de inteligencia, todo en Afganistán, es lo mismo que ha hecho en el Perú y lo que sigue haciendo. Estados Unidos hace lo mismo en todo el mundo. ¿O qué creen? ¿Que son hermanitas de la caridad de Estados Unidos? No, Estados Unidos defiende sus intereses. Para eso está su ejército, para eso está la CIA. Ellos defienden sus intereses en cualquier lugar del mundo por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. A ellos no les interesa la democracia en los países, a ellos no les interesa, no, a ellos les interesa en defender sus intereses, los suyos. Y a ellos les llaman a eso, a defender sus intereses, que no son los intereses del pueblo norteamericano, no te equivoques. Son los intereses de sus multinacionales, de sus empresas, de sus millonarios. Ellos defienden a sus magnates, punto. ¿Tiene secuestrado a Estados Unidos? Sí, pues. Pero así es su gobierno. Escuchemos al presidente Biden hace unos 1, 2, 3 días, no mucho más. Está fresquita estas declaraciones. The events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver us. Ok, le voy a bajar el volumen porque él habla en inglés y yo voy a leer en voz alta la traducción. ¿Ok? Dice así. Los eventos que estamos viendo ahora son la triste prueba, se refiere a que Estados Unidos ha perdido la guerra en Afganistán y se ha retirado y ha abandonado a todos los que estaban ahí protegiéndolo a los Estados Unidos. A eso se refiere. Que los talibanes han capturado ya el gobierno y otra vez se han adueñado del país. O sea, los afganos han recuperado su país, pues para ellos. ¿Ya? Así es. Los talibanes habían sido aliados de Estados Unidos. Ojo con lo que voy a decir, que esto es historia. Los talibanes fueron aliados de Estados Unidos cuando Estados Unidos se enfrentó a Rusia en Afganistán. Estados Unidos armó, entrenó, la CIA estuvo ahí. La CIA siempre está metida en todos lados, ojo, apoyando a los talibanes. Los talibanes apoyaron a Estados Unidos y después se quisieron independizar de Estados Unidos. Y no le gustó eso a Estados Unidos y los declaró terroristas a los propios talibanes, que habían sido ellos mismos sus propios aliados. Bueno, sigamos. Dice Biden, Joe Biden, presidente actual de los Estados Unidos. Los eventos que estamos viendo ahora son la triste prueba de que ninguna fuerza militar moderna lograría jamás un Afganistán estable, unido y seguro. O sea, con eso él está reconociendo que la política exterior norteamericana de invadir países es un fracaso total.
Y que después de 20 años de estar ahí, lo único que ha pasado es que gente del pueblo norteamericano ha puesto los muertos, porque soldados norteamericanos han muerto, y ninguno de esos ha sido hijos de estos políticos, ni de los millonarios norteamericanos, sino como siempre gente del pueblo, y la mayoría latinos. Ellos son los que han muerto en esa guerra. ¿O usted creen que los hijos de estos señores mueren ahí? No. Y lógicamente los miles de muertos afganos. Después de 20 años, no han logrado su objetivo. Declaración contundente de Joe Biden de que ha sido un fracaso y por lo tanto será un fracaso en cualquier parte del mundo ese tipo de intervenciones. Repitamos, ahí está. Los eventos que estamos viendo ahora son una triste prueba de que ninguna fuerza militar moderna lograría jamás un Afganistán estable, unido y seguro, conocido en la historia como el cementerio de los imperios. Fuimos a Afganistán hace casi 20 años con objetivos claros: atrapar a los que nos atacaron el 11 de septiembre de 2001 y asegurarnos de que Al-Qaeda no pudiera usar Afganistán como base desde la cual atacarnos nuevamente. Hicimos eso. Mermamos severamente a Al-Qaeda en Afganistán. Nunca abandonamos la búsqueda de Osama Bin Laden y lo atrapamos. Osama Bin Laden, la familia de Osama Bin Laden, fue socia de George Bush en pozos y en inversiones petroleras en Estados Unidos. Sí, amigos. La familia de Osama Bin Laden era socia de George Bush en negocios petroleros en Estados Unidos. Increíble las vueltas que da la historia, ¿no? Pues sí, George Bush, expresidente de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió cuando en el atentado de las Torres Gemelas? Que salió un avión con todos los familiares de Osama Bin Laden y las familias antes de que se decrete la emergencia nacional en Estados Unidos. A las horas del atentado terrorista escaparon todos los miembros de la familia porque eran socios de papá Bush. Amigos, hay muchas historias turbulentas que el pueblo tiene que conocer para entender lo que está pasando en el Perú. Eso, dice, fue hace una década. O sea, ellos, la excusa de Estados Unidos de ir a Afganistán, ¿cuál fue? Ir ahí, dice que para que capturar a los terroristas que habían atacado a Estados Unidos el 11 de septiembre con el atentado de las Torres Gemelas. Hay otras teorías por ahí, dicen que fueron los propios Estados Unidos los que hicieron eso. Ellos, la versión oficial es que fueron Al-Qaeda. Bueno, sigamos. Nuestra misión en Afganistán nunca fue la construcción de una nación. Está reconociendo aquí Biden que cuando invade un país nunca lo hace para reconstruir la nación, nunca lo hace para crear una democracia. Repito, nunca fue crear una democracia unificada y centralizada nuestra misión en Afganistán. Pero ¿no es esto todo lo contrario que lo que nos dijeron los medios de comunicación? Amigos, todo el tiempo nos dijeron que Estados Unidos estaba ahí, ¿para qué? Pues para evitar a los terroristas, para construir una democracia. Eso es lo que nos explican. ¿Por qué quieren invadir Venezuela? ¿No es el cuento que nos cuentan? ¿Que es para construir una democracia? ¿Para qué hay democracia? Pues ahora Joe Biden está reconociendo que no es para eso que ellos invaden los países. Ahí está. Eso fue hace una década. Nuestra misión en Afganistán nunca fue la construcción de una nación, nunca fue crear una democracia unificada y centralizada. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo, hoy, y lo que siempre ha sido, la prevención de un ataque terrorista en la patria estadounidense. Ahí está. Lo dice Joe Biden. Entonces, por favor, que nos quede claro de una vez por todas. La injerencia de Estados Unidos en los países no es para garantizar democracia, no es para construir democracia, no es para nada de eso. Ellos lo único que quieren es, dice, garantizar que no haya ataques terroristas a su país y que nazcan de ese país. Ese es su único interés. Bueno, pues está muy bien, están en su derecho. ¿Quién quiere que le ataquen pues los terroristas? Nadie quiere terroristas. Nadie. Estaríamos locos para proteger a terroristas. No. Y está muy bien, pero pues que no nos cuenten la historia de que Estados Unidos va para dar democracia a los países, ¿ya? Entonces con esto se cae
ese mensaje, y cuando ustedes escuchen a la prensa hablar que Estados Unidos invadió un país para llevar la democracia, es mentira, el propio presidente lo está diciendo. O sea, quedó clarísimo ese tema. Bien, ok. Ahora que ya sabemos esto, vayamos a otro tema, importantísimo, ¿sí? Que es el siguiente. Ojo, y esto es actual. La CIA, porque ahí está metida en por medio la CIA. La CIA tiene un papel muy oscuro, en muchos aspectos. Escuchemos un pequeño reportaje que habla sobre ese tema. Vayamos a verlo. Es ya pasadito, este tiene un montón de años, pero nos sirve para entender la forma como trabaja la CIA. La agencia estadounidense de inteligencia podría haberse servido del dinero de los narcos para llenar sus arcas y realizar así sus operaciones clandestinas. Esto ha trascendido gracias a la desclasificación de documentos con sello federal. Nuestro corresponsal Marcelo Sánchez tiene más información al respecto. ¿Será que en un proceso con pergamonato? Drogas, fortunas, paramilitarismo, contrarrevolución. La historia de las relaciones entre la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y el narcotráfico comenzó en los años 70 y tuvo su punto culminante en los 90. Amigos, ¿qué? ¿La CIA metida en narcotráfico? Desde los años 70. Y tuvo su punto culminante en el 90. ¿Qué año fue el atentado a ese barco cubano? El 75. O sea, ya la CIA tenía 5 años manejando este tipo de asuntos. No lo digo yo, ¿ah? Este es un documento desclasificado. ¡Ojo, amigos! ¡Ojo! Estas son palabras mayores. Fortunas, paramilitarismo, contrarrevolución. La historia de las relaciones entre la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y el narcotráfico comenzó en los años 70 y tuvo su punto culminante en los 90. Más de 8.000 documentos del gobierno federal desclasificados por el Acta de Información Pública revelan los detalles de estos controvertidos vínculos. Reportes de la década de los 80 muestran que para contrarrestar la presencia militar soviética en Afganistán, Estados Unidos gastó más de $2.000 millones en el financiamiento de la resistencia afgana a través de los carteles de drogas. Estos mismos documentos también demuestran que la CIA estuvo involucrada con narcotraficantes latinoamericanos. Amigos, ¿no sería esta estrategia desarrollada por la CIA en Afganistán exactamente lo que hizo en el Perú con Fujimori y Montesinos? Disculpen, pero yo tengo todo el derecho del mundo, después de saber esto, a sospechar que quizás también aplicaron esa misma política en el Perú. Si ya lo aplicaron en Afganistán, ¿por qué no lo aplicarían en el Perú? Si pensamos así, entonces todo tiene sentido. El avión presidencial lleno de droga, ¿sí? Montesinos, agente de la CIA, haciendo firmar a todos los oficiales de la Marina, el Ejército del Perú, el acta de sujeción. ¿Qué? O sea, ahora resulta que todo esto va a ser verdad. Ay, amigos. En el escenario estadounidense, el dinero de la droga procedía desde el Cono Sur y se convertía en dinero legítimo en Wall Street. En el escenario latinoamericano, este mismo dinero, una vez blanqueado, volvía a la región en forma de fondos destinados al paramilitarismo. Adicionalmente, la desestabilización de los gobiernos y revoluciones en América Latina no eran los únicos objetivos de la inteligencia estadounidense. También eran víctimas de la CIA los movimientos sociales dentro de Estados Unidos. La agencia buscaba desacreditar a los líderes que luchaban por los derechos civiles con el fin de prevenir transformaciones en el contexto ideológico, la integración racial, la justicia y otros. El gobierno quería que nosotros actuáramos como mercenarios en contra de nuestras comunidades. Nos utilizaron como matones para intimidar a los radicales o a todos que se oponían al gobierno federal. En su momento, los presidentes Ronald Reagan y George Bush padre promovieron la doctrina de la lucha contra las drogas, pero según los expertos, este criterio ha causado más problemas que soluciones. Tráfico de drogas, de violencia,
asociada con el narcotráfico y de crimen organizado en aumento. Entonces las quejas de los Estados Unidos no son traídos de los cabellos. Pero donde yo difiero es que yo creo que se gana mucho más con zanahorias que con garrote. Y los Estados Unidos solo ha utilizado garrote. Por otra parte, los investigadores del tema señalan que hoy en día las sofisticadas operaciones financieras para ocultar las divisas fruto del lavado de dinero son un fenómeno constante. Estos procedimientos se valen de herramientas tecnológicas como el Internet para enviar fondos de una cuenta a otra sin controles estrictos, asegurando de esta forma la impunidad. La Comisión de Juristas para la Publicación de Reportes sobre Narcotráfico afirma que en Estados Unidos cada año más de 100.000 millones de dólares vienen procedentes del mercado de la droga para lavarse en el país. Asimismo, la documentación sugiere que una buena parte de las élites económicas de Latinoamérica y Estados Unidos continúan beneficiándose de este mercado ilegal. Ahí está, amigos. Lo hemos dicho aquí siempre, lo dijo el general Wilson Barrantes. El problema del Perú no es el comunismo. No hay sendero luminoso. Lo que hay es narcotráfico, corrupción y algunos generales y almirantes metidos en eso. Eso es lo que hay. Entonces, cuando el canciller Béjar sale a decir declaraciones que ahora entendemos el contexto, se está refiriendo a unos actos terroristas de la extrema derecha, no los otros, pero los otros los presentaron como si fuera al revés. Estoy seguro que el día que vaya el canciller a aclarar ahí en el Congreso, pues lo va a aclarar todo. Y espero sinceramente que el pueblo peruano tenga la oportunidad, ¿sí?, de aclarar este tema. Pero ¿qué está haciendo la CIA en estos momentos? Porque eso es pasado, ¿eh? Eso como actuaba la CIA en Afganistán, seguramente también en el Perú, en la época de Fujimori. Pero ahorita, ¿qué está haciendo la CIA en Estados Unidos? Amigos, enterémonos, por favor. Los hitos clave para Donald Trump y Joe Biden en esta carrera a la presidencia es conquistar el voto de la comunidad hispana. Y es que esta es la primera minoría estadounidense del electorado a representar más del 13% del total. Ante estos datos, el interés en los latinos también crece entre los servicios de inteligencia. La CIA ya emprendió una campaña para su reclutamiento y vamos a revisar este tema a profundidad con María Starosina, que se encuentra en estos momentos en los estudios para darnos todos los detalles sobre esta campaña. ¿Qué tal, María? Adelante. Hola Fernando, pues sí, los latinos están en la mira de la CIA y no me refiero a que están siendo vigilados, sino que al hecho de que la agencia está intentando aumentar el número de los hispanos en sus filas. El lema de esta campaña podría ser "se busca el espía", pero la CIA se limitaron a estos llamamientos a los latinos a pues unirse a sus filas y también a las promesas de increíbles oportunidades para estudiantes, así como la prosperidad. En un artículo publicado por Miami Herald, la ejecutiva para el involucramiento hispano pues cuenta su propia historia. Ella también es de procedencia latina y pues asegura que el crecimiento en la CIA para los latinos sí es posible, y la verdad es que este deseo de atraer a la gente de procedencia latina no es algo nuevo, porque por ejemplo ya en el 2011 fue firmado entre la CIA y la Asociación de los Profesionales Latinos de América un acuerdo. El objetivo entonces era el mismo, la crucial adquisición de talentos, decían. Bueno, pero ¿por qué los hispanos? Bueno, desde la CIA aseguran que lo que quieren es pues conseguir la diversidad racial dentro de su institución. Según el informe analizado por Wall Street Journal, los representantes de las minorías étnicas representan algo más de la cuarta parte de sus empleados. Pero bueno, no hace falta ser un super espía para suponer que el objetivo clave no es esta diversificación racial dentro de su
plantilla, porque es obvio que a los hispanos les es más fácil realizar ciertos trabajos de espionaje, sobre todo si se trata de las naciones latinoamericanas, ¿no? Claro, porque comparten la cultura, ¿no? Claro, y pasarán desapercibidos en algunas ocasiones. En fin, se trataría del interés de Washington de ampliar sus redes, y en el terreno no es el interés de toda la vida, y estos planes se realizaban de una manera muy activa y muy directa a mediados del siglo pasado, con la creación de la tristemente conocida Escuela de las Américas. Aquí también quería mencionar estas profesiones, ¿no?, que menciona el Wall Street Journal, en las que los cargos que podrían ocupar los latinos, ¿no?, tecnólogo, analítico. Y hablando de la Escuela de las Américas, vamos a recordar pues esta experiencia que fue creada a mediados del siglo pasado, y cuando desclasificaron los documentos se dieron a conocer las técnicas que se enseñaban dentro de esta institución, pues entre ellas está la motivación por miedo, pago de recompensas por enemigos muertos, golpizas, falsificación, encarcelamiento y ejecuciones, como podemos ver aquí. Y lo más triste aquí es que todas estas técnicas fueron aplicadas por los egresados de esta institución contra su propio pueblo. Aquí podemos ver las caras de estas personas que estudiaron en la Escuela de las Américas, las personas que escribieron las páginas negras de la historia latinoamericana, militares, espías, participantes de la Operación Cóndor. Se les presentan acusaciones de asesinatos, desapariciones, torturas, en fin, todos estos métodos que... Ahí está, amigos. Miren ustedes, ¿conocen a este señor? Ahí está. Vladimiro Montesinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora que el doctor Béjar dice algo que ya está publicado en las redes, el doctor Béjar no se ha inventado nada. Los Wikileaks están ahí, están publicados, son públicos. Este señor, Vladimiro Montesinos, agente de la CIA, ex asesor de inteligencia del presidente peruano Fujimori, acusado de homicidio y secuestro, o sea, lo único que tienen en común todos los que han pasado por las escuelas de las Américas del ejército de Estados Unidos, ¿qué es? ¿Entrenarlos para qué? Para secuestrar, para torturar, para matar, asesinar a tu propio pueblo. Para eso está esa Escuela de las Américas del ejército. El Perú ha sido también víctima de eso. Es lógico que ahora que entre un nuevo gobierno que quiere ser soberano, se acabe la injerencia de Estados Unidos en nuestro ejército, en nuestra marina, en todo. No queremos. Necesitamos crear nuestro propio servicio de inteligencia sin ayuda de los gringos, ni los rusos, ni los chinos, de nadie. El Perú lleva 30 años, los últimos 30 años, 40 años, totalmente vendido a manos de Estados Unidos, hace lo que le da la gana en el Perú. Sus servicios de inteligencia controlan al ejército, a la marina del Perú, por Dios. Esto lo saben ellos perfectamente. El Comando Sur, ¿qué cosa creen que es? ¿Por qué creen que hay bases militares en el Perú de Estados Unidos? Entonces, ahora que llega un gobierno que le dice, ¿sabe qué? Gracias por tu ayuda, pero esa ayuda que me das, en lugar de ser ayuda, va en contra del propio pueblo peruano. No queremos ese tipo de ayuda. Porque no estás ahí para ayudar al pueblo peruano. Ya lo dijo Biden. No estamos en los pueblos para que se construya la democracia. Estamos para garantizar que no haya atentados terroristas en nuestro país desde ese país. Bueno, pues en el Perú en ningún momento va a haber ningún atentado desde el Perú a Estados Unidos, ni a las empresas de Estados Unidos, no. Amigos, estas son las realidades. Entonces ahora se entiende todo lo que está pasando en el Perú. ¿Verdad que se entiende mejor? Sigamos.
el siglo pasado, y cuando desclasificaron los documentos se dieron a conocer las técnicas que se enseñaban dentro de esta institución, pues entre ellas está la motivación por miedo, pago de recompensas por enemigos muertos, golpizas, falsificación, encarcelamiento y ejecuciones, como podemos ver aquí. Y lo más triste aquí es que todas estas técnicas fueron aplicadas por los egresados de esta institución contra su propio pueblo. Aquí podemos ver las caras de estas personas que estudiaron en la Escuela de las Américas, las personas que escribieron las páginas negras de la historia latinoamericana, militares, espías, participantes de la Operación Cóndor. Se les presentan acusaciones de asesinatos, desapariciones, torturas, en fin, todos estos métodos que se enseñaban en el manual de la Escuela de las Américas. Gracias, María. Duras historias sobre América Latina en este contexto. Vamos a seguir con más información, y es que el periodista, editor del sitio Opera Mundi, Breno Allman, opina que el interés de los hispanos en Estados Unidos radica en dos momentos clave. Uno de estos es aumentar misiones de espionaje en América Latina. Yo creo que es una doble lógica que conduce la CIA a eso. Hay una lógica del marketing de la CIA. CIA está permanentemente tratando de mantener una imagen positiva porque depende de aprobación de presupuesto por el Parlamento, y el grupo de los latinos en Estados Unidos es un grupo creciente, hoy con más de 50 millones de personas. Quizás en 10 o 20 años sea 80, 90 millones, con mucha fuerza política. El otro motivo es que la CIA tiene que reorganizar su inteligencia en el backyard de Estados Unidos. Es muy complicado enviar agentes de origen irlandesa o de origen italiana para determinadas comunidades latinoamericanas donde la CIA quiera extraer informaciones, porque son tipos muy claramente identificables y tipos que no tienen que ver con la composición étnico-cultural de las personas de los países que quieren investigar. Bueno, ahí está, amigos. Esto es lo que hay detrás. Ya vemos para qué sirve la CIA entonces, y quienes trabajen para la CIA siendo peruanos son traidores al pueblo peruano. Tú no puedes trabajar para servicios de inteligencia extranjeros porque eres un traidor, y en cualquier país del mundo quien hace eso, pena de muerte. Sí, amigos, hablemos las cosas claras. Entonces ahora salen los marinos a rasgarse las vestiduras, perdone. Oiga, ¿usted es peruano o qué es? Ante todo, ¿a quién se debe? ¿Al Perú o le debe obediencia a Estados Unidos? Y si usted ha jurado lealtad al gobierno de Estados Unidos, porque ha pasado por la Escuela de las Américas, y ante todo a quien le debe obediencia es a Estados Unidos, bueno, pues dígalo públicamente, renuncia a la nacionalidad peruana y ningún problema. Pero no venga a sacar cara por el Perú cuando en realidad está trabajando para un gobierno extranjero. ¿Lo digo así o más claro? Señores almirantes, señores congresistas, exalmirantes del Congreso peruano, ¿ustedes para quién trabajan? ¿Para la CIA? ¿Ustedes para quién trabajan? ¿Para el gobierno de Estados Unidos o trabajan para el Perú? Respóndanse eso. Respondan eso al pueblo peruano. Y después de responder eso, tengan la cara de salir a dar declaraciones. Porque con sus actos ustedes demuestran todo lo contrario. Entonces, afortunadamente, ahora a través de los medios digitales se sabe la verdad. Entonces, el pueblo peruano ha elegido al profesor Pedro Castillo gracias a una organización política, Perú Libre, y a que se ha aliado Perú Libre con otros partidos peruanos. Muy bien. ¿Cuál es nuestro primer objetivo, el principal objetivo que el pueblo peruano le ha encomendado al profesor Pedro Castillo? Punto 1, combatir la corrupción. Allí donde esté, en la Marina, en el Ejército, en la Policía, en los jueces y fiscales, en el gobierno central, en los gobiernos regionales, en todos los ministerios. Ese es el principal objetivo. Punto 1. Punto 2, si la CIA está metida en actos de corrupción, pues también van a ser objetos de limpieza. ¿Está bien?
O sea, se combate la corrupción en todos los niveles, de peruanos y de extranjeros que estén en el Perú operando. Ah, eso no le gusta a Estados Unidos. Discúlpame, hermanito lindo. Hasta luego, Lucas. Es que, amigos, nos tenemos que enfrentar a la realidad. Que siempre va a existir la CIA, los servicios de inteligencia, por supuesto. Pero de ninguna manera el gobierno peruano va a estar a órdenes de la CIA, pues, por favor. Pues entonces, ¿para qué elegimos presidente? Queremos un presidente que defienda al pueblo peruano. No queremos un gobierno que esté a órdenes de la CIA ni de ningún gobierno extranjero. Si eso es lo que ha ocurrido en el gobierno de Fujimori, si eso es lo que ha ocurrido en los diferentes gobiernos que le han seguido hasta ahora, se tiene que acabar. Para eso también hemos elegido al profesor Pedro Castillo. Queremos ser soberanos. Y que no tengan miedo los hermanos norteamericanos que el Perú no se va a convertir en comunista, ni en terrorista, ni nada de eso. No hay ninguna razón para pensar eso. Porque los propios peruanos no lo permitiríamos jamás. Entonces, por favor, ya dejémonos de historias, dejemos de pensar que el peruano es tonto, dejemos de imaginar que ya el peruano no se informa, que sigue siendo ignorante, y enfrentemos la realidad. Y la realidad es que ya nada se puede ocultar. Y que ahora la información viaja a la velocidad de la luz. Y que este vídeo se va a hacer viral y el día de mañana 50.000 personas lo van a ver. Y pasado mañana 100.000, y en un mes 500.000 de peruanos lo habrán visto. Y habrán despertado. Así que te pido por favor que hagas circular este video en todas tus redes. Este video se tiene que hacer viral, ayúdame. Yo hago mi trabajo, estoy aquí compartiendo la información, que además están las fuentes ahí, yo no me estoy inventando nada. ¿Tú qué tienes que hacer, peruano, peruana, que ves que es valioso? Compártelo en tus redes para que más personas lo vean. Eso es lo mínimo que puedes hacer. No basta con decir aquí tu comentario, Wilmer, bacán, chao, me voy, ya, y no hago nada. ¡No! Todos ustedes se tienen que convertir en activistas. Activistas de la verdad. ¿Activistas en qué más? En que protejamos al Perú, al presidente Pedro Castillo. Ya está la CIA trabajando para tumbarse al profesor Pedro Castillo. ¿O qué creen que es esto que estamos viendo? Ya está trabajando. ¿Qué más pruebas queremos? Biden ya lo dijo, nos vamos de Afganistán porque esto es una ruina, no hemos logrado nuestros objetivos. Es un fracaso las guerras, lo ha dicho, lo ha reconocido. Ahora Afganistán es un desastre, un caos total, pero al menos son los afganos los que se van a gobernar a sí mismos. Y eso es algo bueno. Que son talibanes radicales, bueno pues, qué lástima por ellos. Porque todo radicalismo, ya sea de un lado o de otro, no es bueno. Pero por lo menos ya no serán extranjeros los que controlen su país. Entonces, lo mismo queremos en el Perú. No queremos comunismo, no queremos injerencia de ningún país extranjero. Queremos gobernarnos a nosotros mismos. O no tenemos derecho a eso. Porque si no vamos a tener derecho a gobernarnos a nosotros mismos, pues entonces ya quitemos la República de Perú, ya no somos independientes. Entonces reconozcamos que celebrar el Bicentenario de Independencia es una falacia, pues. Es una mentira, pues. Amigos, no quiero despedirme sin dejarles una entrevista que le hicieron al canciller Béjar, ¿sí? Hace exactamente poco menos de un mes. ¿Ya? Todavía no era canciller en el momento de esa entrevista. Todavía no formaba parte del gobierno. ¿Ya? Ahí se las dejo. Un segundito. El análisis político. La entrevista de la semana. La información contada de manera diferente. Espero que bien también, a pesar de la pandemia. Muy bien. Pero bueno, que todo sea bueno para todos nosotros. Así es. Bueno, ya estamos próximo a las fiestas patrias, el 28 de julio. Ojo, estamos próximos a las fiestas patrias 28 de julio. O sea, todavía no había juramentado al profesor Pedro Castillo presidente.
Por favor, esto es importante aclarar, algo que no hace Panorama, pues, y ninguno de esos medios mermeleros. Esto es antes de que asuma el profesor Pedro Castillo, antes del 28 de julio, antes, o sea, no era ministro ni estaba en su mente ser ministro este señor. No le habían propuesto, o sea, nada de lo que pasó después había ocurrido. Esto es importante aclarar, porque el contexto es importantísimo. Cuando tú sacas de contexto una declaración se pierde todo. El contexto lo es todo. Ya, por favor, ahí está. Escuchemos esa entrevista muy valiosa. Se conmemora el bicentenario. La pregunta es muy concreta. ¿Hay algo que celebrar? Muy poco. Estamos en época de pandemia, el país no ha respondido como debió, a pesar de que ahora, por supuesto que ha mejorado mucho la vacunación, pero hemos tenido una tragedia tremenda el año 2020 y este año 2021. Y bueno, no somos tampoco totalmente independientes, hemos tenido toda una época de una política exterior subordinada a una potencia, con un gobierno que menos mal que ya no está en el poder en los Estados Unidos. Menos mal que esa época parece que está pasando, pero no la hemos pasado muy bien y espero que todo pueda mejorar a partir de este 28 de julio, algo. Hay una preocupación de lo que hemos vivido, digamos, a partir de los últimos 200 años acá en el Perú, y es de que hemos tratado de conocer más cerca lo que ha vivido el Perú en estos últimos 200 años. Hemos tenido la guerra con Chile, la etapa de la independencia, crisis política, muchos gobiernos militares, ahora ya hay una cierta estabilidad a partir del 80 de partidos democráticos que gobiernan, pero lo que he podido observar, estimado doctor Héctor Béjar, es de que ¿por qué nuestra historia es tan difusa, no es tan clara acerca de los protagonistas? Hay muchas versiones, por ejemplo, con la guerra con Chile, la misma etapa de la independencia, héroes que de repente no son héroes, gente que aparentemente jugó un papel importante en todas las coyunturas, pero que tampoco es verdad, etcétera. ¿Por qué se miente ante la luz de la historia lo que pasó y lo que viene pasando en nuestro país? Porque el Perú oficial, que no es el Perú profundo del cual habló Basadre, el Perú oficial, para justificarse, debió mentirse a sí mismo y mentirle al país. Nacimos como una república, pero nunca hemos sido una república, porque la república supone que existe algo que se llama la cosa pública. En el Perú, lo privado siempre ha sido predominante, salvo muy pocas excepciones. Pero el Perú es un país que tiene dueños. No quiero mencionar los nombres, pero todos los conocemos. Siendo un país que tiene dueños, no puede ser una república. Otra cosa, una república necesita ciudadanos. Sin ciudadanos, usted no puede tener una república. ¿Qué es un ciudadano? Es una persona que porta derechos. Y en el Perú, la gente que puede portar derechos y puede defenderlos, casi como que no existe. ¿A usted se le ocurriría ir a un juez a defenderse? A mí no. Yo no me atrevería. Porque sé que como una persona que ha nacido en el Perú y vive en el Perú, no tengo la menor posibilidad de obtener justicia. Y si yo, que soy un profesor universitario, no la tengo, imagínese usted un poblador de los Andes que vive a 4.000 metros de altura y que no habla el idioma que hablan los jueces. Entonces, en realidad, no exageremos mucho, pero tenemos que aceptar
que en el Perú hemos vivido y vivimos todavía una ficción. ¿Cuál sería la gran tarea de todos los peruanos y las peruanas a partir de estos 200 años? Acabar con esa ficción y construir una república de verdad y una democracia de verdad. Eso me parece a mí que es elemental, es algo que nosotros deberíamos plantearnos para empezar. Doctor Héctor Béjar, lo saluda Luis Casas. En realidad, lo que usted está señalando es de este bicentenario, ¿no? Bien cierto lo que usted señala, o sea, como república creo que nacimos como república, pero sin habernos independizado verdaderamente, ¿no? O sea, quizá la república es tener el nombre de república, pero como usted señala, hay muchos aspectos que no se han logrado en cuanto a nuestras instituciones que existen en estos momentos. Usted participó, usted fue una de las personas que impulsó el cambio que se quiso dar a través del general Juan Velasco Alvarado, que fue, me parece, y yo lo creo, que fue un intento de cambiar nuestra sociedad y hacer que ese Perú profundo del que usted habla, ¿no? Sea escuchado y sea reivindicado. Una reforma agraria, bueno, se impulsaron una serie de aspectos, pero que definitivamente fue truncado también porque hubieron muchos intereses también para que esto no continuara este proceso revolucionario que se me llamó en su momento. La democracia participativa tampoco continuó. ¿Cómo usted ve ese momento del general Velasco comparado con el momento actual de el señor Pedro Castillo, que ha sido electo presidente? ¿Cómo analiza usted esa situación? Yo veo el proceso de Velasco como un experimento, como un intento, como se ha hecho, frustrado, no comprendido por la generalidad del país. Yo creo que no lo entendieron. Fue un proceso muy avanzado para la época, enormemente avanzado, sorprendente en la medida en que lo promovió un grupo militar de gente de altísima cultura de esa época. Me refiero a Jorge Fernández Maldonado, Leonidas Rodríguez, Edgardo Mercado Garrín. Eran intelectuales, no eran solamente militares, y el propio Velasco. La comparación con hoy día, yo espero que no le pase a Pedro Castillo lo mismo que Velasco. Ciertamente Castillo no viene de las Fuerzas Armadas, que fue la gran dificultad que Velasco tuvo, y al mismo tiempo su gran facilidad, porque Velasco tenía prácticamente todo el poder militar en algunos momentos, pero tuvo que enfrentar el antimilitarismo que existió siempre en el Perú. La derecha, que siempre despreció a los militares a pesar que los usó durante toda su historia, y la izquierda, que por supuesto era profundamente antimilitarista con razones, ¿no? Toda la historia que habíamos tenido anteriormente. El fenómeno Castillo ahora es distinto, no es un militar, es un profesor que viene de lo más profundo del país. Tiene una cultura básica, que es la cultura de los peruanos cultos. Habla el lenguaje de la mayor parte de los peruanos. Pero por supuesto va a tener que enfrentar casi a los mismos grandes enemigos que enfrentó Velasco. Entonces yo creo que precisamente la enseñanza que nos dejó el periodo breve de Velasco, que solamente fueron 7 años, es algo que la gente que apoya a Castillo y sobre todo el pueblo que ha votado por Castillo debe recordar. A Castillo hay que apoyarlo, hay que comprenderlo, no hay que pedirle más de lo que puede dar, y sobre todo hay que aprovechar en el mejor de
de los significados de la palabra aprovechar esta enorme oportunidad histórica para construir país desde la base y para hacer posible esa democracia en la cual también Velasco soñó, es decir, una democracia de base, una democracia participativa, una democracia que surja de los barrios, de los cerros, de los desiertos, y no solamente de las clases ilustradas o ricas de la capital. Ahora, doctor Héctor Béjar, si bien es cierto, después del año 89, después de la caída del muro de Berlín, prácticamente se pensó que ya hablar de socialismo, hablar de marxismo, de dictadura del proletariado, etcétera, ya era parte de la historia universal, digamos así. Sin embargo, esta campaña electoral que hemos vivido y que seguimos viviéndola, lógicamente, electoral ya no, pero sí política, la derecha ha hecho volver a ese escenario político, ideológico inclusive, sobre este tema de ideología marxista, de comunismo, que ya en el vocabulario de la población había desaparecido. Sin embargo, la gente vota por esa opción, no por el comunismo, lógicamente, pero sí por un candidato profesor, Pedro Castillo, que enarbola en cierta medida este cambio. ¿Por qué cree que vota la población específicamente, teniendo estos antecedentes que aparecen en la escena política, en el debate electoral? Votan porque es uno de ellos. Y fíjense que estoy hablando de ellos, y yo debería hablar de nosotros, ¿no? Pero ¿cómo son las diferencias que hay en nuestro país, ¿no? Yo incluso tengo que decir ellos. Cuando digo ellos, me refiero a todos los Pedro Castillo que hay en el Perú, que son miles. Esos son los que han votado por Pedro Castillo. Es decir, la gente que tiene un nivel de educación básico, la gente que tiene un gran malestar con lo que ha pasado, la gente que no cree ya en los partidos políticos tradicionales, y la gente que quiere algo, que quiere dignidad, que quiere mejorar realmente de posición, no solo económicamente, sino también que quiere ser reconocida, que quiere ser, aunque quizá no lo sepa siempre conscientemente, que quieren ser ciudadanos y ciudadanas de este país que, insisto en la palabra ellos, que ellos habitan y que en el que tienen todo el derecho de gobernar. Yo creo que ese sentimiento, que es un sentimiento impalpable, intangible, que la derecha no supo entender, porque no está en su manera de ver las cosas, en su manera de ver la vida, eso es Castillo. Y claro, también hay que decir que no es todo el Perú, hay que ser realista, ¿no es cierto? Es decir, ese sector de la población peruana que no ha creído, que no se ha rendido ante las amenazas, que no ha creído en el miedo y que ha insistido en creer en esa posibilidad, es una tercera parte del Perú. Hay otra tercera parte que ha estado en nada, no ha ido ni siquiera a votar. Así es. Y la otra tercera parte que votaba en contra. Entonces también, yo creo que todo eso ya cambió. Ahora, una pregunta ya muy... se han movilizado las corrientes de opinión de manera distinta. ¿Qué sucede? Y Castillo va a encontrar ya un país cambiado el 28 de julio. Doctor, porque yo estoy hablándole de la lógica electoral, y la lógica electoral ya terminó. Ya, la pregunta muy concreta, ¿y qué sucede si Pedro Castillo traiciona, no cumple lo que ha ofrecido? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Usted es sociólogo, ¿cómo cree que pueda reaccionar esa gran población que tiene expectativa de que esto cambie? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder si la derecha empieza a sabotear, como lo está haciendo en estos momentos con los alimentos de primera necesidad, que de la noche a la mañana empezaron a subir
y no hay a quien recurrir para decirle qué es lo que está pasando acá. No recurrimos ni a nadie cuando vemos que el aceite está ya por las nubes, los alimentos, las papas, etcétera. ¿Qué puede pasar? Si es que también no cumple con su promesa. Pueden pasar varias cosas. La primera posibilidad, usted lo ha dicho, Castillo traiciona. No sería la primera ocasión que eso sucede en el Perú. En ese caso, por supuesto, pondría una gran decepción. No estoy seguro si hay una rebelión. Más bien habría un aplastamiento de la conciencia popular, de esa que ha votado por Castillo. No sabemos cómo podría haber esa reacción. Sin embargo, creo que es lo menos probable. Segundo, lo más probable, usted mismo lo ha dicho, hay un bloqueo económico interno, porque este bloqueo va a ser interno, no va a ser externo, interno contra el gobierno de Castillo. En ese caso yo creo que Castillo debería responder con el liberalismo, debería ser una política liberal, totalmente liberal, no con la represión. ¿Qué significa una política liberal? Abrir totalmente el comercio peruano de importación a miles de empresas que existen en el mundo, que no son las empresas que tienen relación con los monopolios peruanos. Menos mal que en el mundo hoy día no hay crisis alimentaria. Se puede importar de Argentina, se puede importar de Europa, se puede importar de China, se puede importar de los Estados Unidos, no solamente de las empresas de licor. Entonces, creo que esos monopolios, ojalá que lo hagan, digo yo, aunque está mal que lo diga, ¿no? Porque van a precipitar el verdadero liberalismo para el Perú, que es la verdadera libertad de comercio, que en este momento no tenemos, porque el Perú no es un país ni liberal ni neoliberal como se piensa. Es un país monopólico, es una dictadura económica de los monopolios. Entonces, simplemente, yo creo que todas las posibilidades reales existentes en el mundo acompañarían para una exitosa gestión de Pedro Castillo en la liberación de los mercados del Perú. Doctor Béjar, efectivamente hay pues en forma artificial ese escenario económico descrito por Tito Castillo y por usted. Recordemos también lo que sucedió en Chile en la época de Salvador Allende, cuando en la práctica el dólar pues subió artificialmente, los alimentos también subieron artificialmente, pero a Chile sí se le vino con todo, como dice, y Estados Unidos fue uno de los que dirigió ese golpe contra Salvador Allende. Aquí es otra la situación del Perú, como usted dice, ¿no? A diferencia de lo de Chile, de Salvador Allende, ¿no? Aquí en el Perú con Castillo tenemos a Estados Unidos y todos los países que reconocen al gobierno de Castillo como un gobierno legítimo, y donde tenemos a un personaje pues como López Aliaga, que dice ojalá que sube el dólar a 6 soles o suba más, y que suban los alimentos para que la gente vea por quién ha votado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de declaraciones de un político, de un partido, ¿no? O sea, en realidad el escenario de Castillo es diferente, es completamente diferente, distinto, ¿no? Y yo creo que ahí sí, sí, sin hacer una comparación, aquí viene un fenómeno que es el fenómeno Cerrón, del señor Cerrón, que es el dueño del partido. Usted que también tiene experiencia, en la época de Velasco también, le recomendaban a Velasco que hiciera un partido, su propio partido, que no lo hizo, porque quieras o no, un partido es un soporte importante para un gobernante. Y acá los partidos políticos están en crisis, ¿no?
Y Castillo no tiene partido, una organización política. Su organización es de pueblo, como usted dice. Hay que organizar a ese pueblo. ¿Qué recomendaciones, o con su experiencia que usted tiene, qué habría que hacer para que Castillo se garantice en la continuidad, que pueda ser sostenido y no pueda ser derrocado? Yo creo que lo que Castillo tiene que hacer para garantizar su continuidad es lo que él ha prometido: gobernar con el pueblo. Ahora, para mí, ¿qué significa gobernar con el pueblo en este momento? En primer lugar, combatir la pandemia. Para combatir la pandemia hay que movilizar a las señoras de las ollas populares, a las promotoras de salud, que hay miles en el Perú, a los estudiantes de medicina, a todos los médicos, a los bomberos, a las iglesias, todas las iglesias, a los padres y madres de familia, a toda la sociedad organizada. El Perú es una sociedad organizada. Lo que pasa es que esas organizaciones están dispersas, pero no hay peruano que no esté organizado. Entonces, tiene que haber desde el Poder Ejecutivo, desde los gobiernos regionales, desde las municipalidades, pero si no es con los alcaldes, habrá que pasar por encima de los alcaldes, y el Estado tiene miles de formas de hacerlo. Una política de promoción desde la base, en primer lugar, de la salud primaria, atención primaria de salud. El enemigo no es ni la de derecha, ni la oligarquía, ni nadie. El enemigo es el virus en este momento. Y si el profesor Castillo es capaz de convocar y liderar ese movimiento, tendrá con él prácticamente a un 90% del pueblo del Perú. Finalmente, doctor Béjar, dígame. Concretamente, está entre los que están a favor y los que están en contra de una asamblea constituyente. ¿Cómo ve usted ese tema? Ese tema lo va a mencionar seguramente en el mensaje del 28 de julio. Yo creo que una constitución es necesaria, nueva. Aparte de que la constitución del 93 fue resultado de un fraude, como sabemos, y un golpe de Estado, y por tanto es ilegítima, ya es una constitución atrasada. Es del año 93. El ciclo de ampliación de derechos de las Naciones Unidas es entre el año 90 y el 2000. Y toda la discusión y la aprobación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible es largamente posterior a la Constitución de 1993. Si el Perú quiere incorporarse realmente a la actual globalidad, a la actual globalización, con el sentido y el contenido que esta globalización tiene, necesariamente tiene que incorporar una nueva constitución. Este es un nuevo ciclo. Ahora, por supuesto, ese ciclo no va a ser de la noche a la mañana, porque todos sabemos que hay problemas legales, dificultades legales, va a haber una discusión, pero me parece que es muy importante que el tema de la nueva constitución se mantenga. Pero, como le repito, ese tema no debe sobreponerse ni alterar de ninguna manera la primera meta que todos tenemos, que es el de salvarnos. Y en primer lugar, salvar a la gente que tiene menos recursos, a la gente que está más indefensa, a la gente más pobre, a la gente que no tiene salud. Hay que ponerle médico en su casa. ¿Cómo lo haremos? Habrá que hacerlo. Que no hay médicos, habrá que inventarlos, habrá que movilizarlos, habrá que preparar gente, habrá que instruir medicina de emergencia. Pero cada señora de cada cerro debe tener atención médica a 50 metros de su casa. Bien. Eso es lo que yo creo.
Esa es la meta inmediata del gobierno de Castillo. Muy bien, muchas gracias, doctor Héctor Oveja Rivera, por haber participado por el cambio, y será hasta la próxima. Red de Comunicación Regional. Agradecemos a los hermanos que hicieron esta entrevista. Muchísimas gracias, porque nos permite acercarnos una vez más a lo que realmente es don Héctor Béjar. Miren, amigos, la extrema derecha peruana, con todos sus nexos con la CIA, porque ahora ya está demostrado que la CIA está detrás de todo esto. Los corruptos peruanos que no aceptan su derrota, que están en el Congreso, como esta señora Moyano, que ha salido a rasgarse las vestiduras pensando que el pueblo peruano sigue siendo ignorante, porque eso es lo que ellos piensan. ¿Dónde está? Un segundito, por favor. Ahora se los comparto. La señora Moyano, congresista Moyano, sale a decir estas declaraciones. ¡Ah! ¡Qué graciosa esta señora! Piensa que todavía el pueblo es ignorante. Para mí, queda sentado que el señor Castillo sigue una línea pro-terrorista. Y se lo digo acá, y creo que el señor Béjar tiene que renunciar. Saca el gabinete, entonces para mí queda sentado que el señor Castillo sigue una línea pro-terrorista. Y se lo digo acá, y creo que el señor Béjar tiene que renunciar. O sea, esta señora dice, ahí está en público, hablando de que el profesor Pedro Castillo sigue una línea pro-terrorista. Lo dice así con sus 4 palabras. Señora Moyano, no venga a engañarnos. Los terroristas actuales son de extrema derecha, pero que no tiene sus orígenes ahora, viene ya desde el año 70, cuando hicieron un atentado terrorista de la propia Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, lo dice. Miembros de la Marina, del ala derecha, de la ultraderecha de la Marina, probablemente cometieron ese atentado terrorista en el Callao. Y ha estado presente el terrorismo de Estado durante la lucha contra el otro grupo terrorista, Sendero Luminoso. O sea que en el Perú tenemos 2 grupos terroristas, pero aquí solamente pretenden presentar que Sendero Luminoso es el único grupo terrorista. No, señores, despertemos a la realidad de una vez. En el Perú están actuando militarmente en el presente un grupo terrorista, y es de la extrema derecha. Actuó en el pasado 2 grupos terroristas, sí. Uno de Sendero Luminoso, comunista, maoísta, y en ese mismo tiempo actuó también grupos terroristas de la extrema derecha. Pero anterior a las acciones terroristas de Sendero Luminoso están las acciones terroristas de la extrema derecha. O sea, la extrema derecha y su terrorismo está antes que Sendero Luminoso y aún le sobrevive. Sendero Luminoso, sus acciones armadas ya se acabaron hace más de 10 años, pero la extrema derecha no. Entonces, aclaremos las cosas como son. Y yo no estoy defendiendo aquí a Sendero Luminoso, ni a los comunistas, ni nada de eso. Ya ustedes me conocen, yo estoy totalmente en contra del comunismo. Yo no soy comunista. Y le critico a Perú Libre que sigue en esa línea en su ideario. Pero reconozco que en el gobierno actual las políticas que se están implementando no tienen nada que ver con el comunismo. Nada que ver. Van, como muy bien lo dice este brillante académico, el doctor Héctor Béjar, la prioridad es acabar con la pandemia. Punto. Y la pandemia no es ni de derecha ni es de izquierda. Es un bicho que nos está matando a todos. Entonces, ¿por qué no se concentra, señora Moyano, en eso, en luchar contra el primer enemigo que tiene ahorita el Perú? Que no es ni la oligarquía ni Romero, aunque Romero con Alicor está subiendo los precios, sí, ya lo sabemos. Por lo tanto, nadie compra las cosas de Alicor. A ver, ¿hasta cuándo dura ese señor Romero? Entonces, las cosas como son. El principal problema ahorita se llama pandemia. ¿Por qué no están todos los congresistas dando leyes y tratando de organizar el país para luchar con eso? No, están ellos ahí en su lucha imaginaria contra el comunismo, dice. Ya pues, amigos, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Lamentablemente, nos tenemos que enfrentar a esto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Difundiendo la noticia. Profesor Pedro Castillo,
haga sus conferencias de prensa. Se lo vamos a repetir todos los días. Voy a caer pesado, lo que ustedes quieran, pero yo voy a seguirlo repitiendo. Quien gana la batalla en este momento es quien controla la información y las comunicaciones. Y para que el profesor Pedro Castillo y su gabinete pueda controlar, tiene que tener su propio canal de información. Y no tiene que transmitir las 24 horas, no. Fija una hora al día que transmite el mensaje. Un día está el ministro de Exteriores explicando lo que tenga que explicar. Otro día va el ministro de Salud. Otro día va el ministro de Defensa. Y así se van turnando. Pero van informando. No están yendo los ministros que RPP, que exitoso. No, por favor, cambien eso, corten de raíz. Ustedes no acaban de entender que le están haciendo el juego a la derecha. Por favor, hermanos de Perú Libre, despierten. Verónica Mendoza, usted firmó un acuerdo con Perú Libre. ¿Usted no dice que es inteligente? Usted estudió en Francia, usted conoce el mundo. Ya pues, ¿dónde está los hermanos de Juntos por el Perú, Frente Amplio? Ustedes son socios de gobierno, tienen que hacerle ver. Si los hermanos de Perú Libre son tapaditos hasta aquí, no ven la necesidad, bueno, pues vamos a ayudarles a que vean la realidad. ¿Dónde está el señor Bejarano? Guillermo Bermejo, yo lo veo muy lúcido. ¿Cómo es que no se da cuenta de esto? Amigos, necesita el presidente y el gobierno necesita ya su conferencia de prensa instaurada profesional como lo tiene el presidente de México. ¿Cómo van a enfrentar esto? No están enfrentando esto como deben, con inteligencia, con sentido común y con un profundo espíritu democrático. Amigos, gracias por acompañarme el día de hoy. Les agradezco infinitamente. No se pierdan el próximo programa a las 9 de la noche. Tendremos al economista Ney Miranda para hablar de los temas de máxima importancia. El BCR está infiltrado por fujimoristas y por vividores. Ese Rafael Rey, Klimper, personajes que no valen ni 50 centavos. Están ahí. Cuando economistas de gran talla internacional como el doctor Ney Miranda deberían estar ahí en el BCR. Y no lo está, ¿por qué? Por la ceguera de los... Estuvo el doctor Ney Miranda, el economista, estuvo ahí en Perú. No le dieron ni bola, no le hicieron ni caso. ¿Cómo es posible, hermanos de Perú Libre? ¿Qué les pasa? Abran los ojos, por el amor de Dios. En fin, amigos, así están las cosas. Soy Wilmer Domínguez Remer. Si te ha gustado este programa, por favor, déjanos tus poderosos likes. Comparte este video, que se haga viral. Necesitamos que se haga viral. Están autorizados los hermanos de la selva, Altomayo, Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco, Cajamarca, Bagua, Tumbes, Chiclayo, La Libertad. Todo el Perú están autorizados los hermanos que tienen radio a pasar mis programas. Están liberados, los libero, los autorizo. Pasen mis programas todos los días. No hay ningún problema. Están autorizados. No me tienen ni que pedir permiso. Háganlo. El Perú tiene que saber la verdad. El Perú tiene que estar bien informado. Y si el presidente no hace su trabajo de informar porque sus asesores son unos ceros a la izquierda, pues hagámoslo nosotros. Por favor, importantísimo. El Perú se tiene que informar bien. Profesor Pedro Castillo, haga su mañanera, su conferencia de prensa. La necesita urgentemente usted y todo su gobierno. Dejen de ir ustedes ahí a las cadenas de televisión con los inviten. No, usted tenga su conferencia y usted presenta. Hoy día me habla aquí el ministro de Economía. Mañana me habla aquí el ministro de Defensa. Usted es el presidente. Usted es el que manda. Ya pues, profesor Pedro Castillo, usted es el presidente. Compórtese como presidente. Empiece a mandar al resto. ¿Para qué está el presidente? Para ordenar. Por favor, hágalo. Hágalo. Nos va a tener aquí apoyándolo. Pero por favor, ayúdenos pues también. Si usted no hace su mañanera, usted solo está cavando su tumba. Porque no lo vamos a poder ayudar. Necesita sus mañaneras, por el amor de Dios. Es un clamor que grita al cielo. Todos los comentarios que dejan en este canal, en todos los canales, es para que usted abra su mañanera. Hágalo. Hágalo. Y hágalo por propia convicción, no porque le dijo a Wilmer Domínguez que Wilmer Domínguez no es nadie, no pinta nada. Hágalo por convicción, porque usted se da cuenta que es la única manera que tiene de enfrentarse a esa prensa mermelera basura.
no van a parar en sus ataques. Se van a meter con su familia, se van a meter con sus amigos, se van a meter con todo el mundo. Ya empezaron. Entonces, por favor, sea más inteligente que ellos. Soy Wilmer Domínguez Remar. Amigo, discúlpeme, pero las cosas como son. Hasta la próxima. Y si no te has suscrito todavía, hazlo, es gratis, no cuesta nada, ¿ya? Hasta las 9, un gran programa y abriremos los micrófonos para que todos ustedes puedan participar en ese programa esta noche.